Es viernes, ya comenzó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Luis de Llano, Federico Rublí y Justino Compeán, vamos a hablar de sexo, drogas y rock and roll. Y me refiero al 50 aniversario, 50 de un festival que marcó época, el Festival de Avándaro. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Haciendo un viaje en el tiempo, 50 años atrás ocurrió un evento sin precedentes en la historia del rock nacional. Me refiero al Festival Rock y Ruedas de Avándaro. El 11 y 12 de septiembre de 1971, cientos de jóvenes se reunieron para festejar el rock, a pesar de que había una campaña de desprestigio. Esta fecha quedó marcada en el corazón de quienes lo vivieron y hoy, a 50 años, lo recuerdan como si hubiera sido ayer. ¿Y quién mejor que los siguientes invitados para hablar de los preparativos, de cómo lo vivieron, de los efectos y de cómo se va a celebrar este 50 aniversario de Avándaro, que mentes tan maestras como Luis de Llano, productor y escritor? Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Leo, buenas noches, qué gusto verlos esta mañana. Hola Leo, buenas noches, qué gusto verlos esta mañana. Justino y a Federico, que ahora sí nos hemos visto más que en 50 años. Bueno, a Justino Compeán seguramente usted lo conoce porque fue presidente de la Femex Food, pero también fue organizador del Festival de Avándaro. Justino, ¿cómo estás? Buenas noches. Leo, muy buenas noches. También un saludo afectuoso para Federico y para Luis, muy amables por esta invitación. Y finalmente el investigador y escritor de rock, Federico Rublí. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenas noches. Muchas gracias, saludarte Leo y a mis colegas sobrevivientes de Avándaro. Bueno, tengo que decir que aquí tengo el libro. Yo estuve en Avándaro, fotografías de Graciela Iturbide, el texto precisamente de Federico Rublí, la introducción de Justino Compeán y el prólogo de Luis de Llano, 50 años del festival que silenció a México. Federico, que estaba viendo el libro, hay fotos, hay que decirlo, que no las puedo enseñar, hombre, lo cual te dice de lo avanzado que fue este festival de rock allá en Avándaro. Pues mira, definitivamente fue un hito en el desarrollo del rock nacional, ¿no? O sea, fue realmente un parteaguas. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue propiciar pues toda una censura que hundió al rock mexicano pues por más de una década, ¿no? Y todo esto pues por la reacción del grupo gobernante de ese entonces, que simplemente se atemorizó ante esta gran concentración de jóvenes, ¿no? O sea, yo calculo que fuimos cerca de 300,000 personas que nos reunimos ahí en Avándaro ese fin de semana. Y bueno, estaba todavía muy fresco para el gobierno el 10 de junio, que fue escasos 3 meses antes, el jueves de Corpus, el halconazo, y desde luego pues, el 68. Entonces, lo que el gobierno tenía en ese momento, porque no hay que olvidar que era el PRI gobierno fuerte, patriarcal, autoritario, pues que todo lo querían controlar, pues claro que también querían controlar las expresiones de los jóvenes. Y entonces estas reuniones multitudinarias convocadas por el rock los atemorizaba porque pues no vaya a ser que ahí los jóvenes pudieran tener ideas medio subversivas y cuestionar al régimen, ¿no? Entonces realmente esa es una de las esencias de Avándaro, ¿no? ¿El Woodstock mexicano, esa es la idea que tenían cuando organizaron esto? Pues mira, Leo, efectivamente fue una idea que sale porque a mí me invita Eduardo López Negrete, el famoso negro López Negrete, a apoyarlo en una segunda edición de la carrera de Avándaro, la carrera que sería el domingo 12. Y se me ocurrió que para entretener a los aficionados que con tiempo llegábamos a las carreras la noche anterior, hiciéramos este festival. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues efectivamente empezamos a contratar grupos, pero a mí no me hacían caso, entonces me ocurrió pues tocarle la puerta con Luis de Llano, que a su vez lo hizo con Armando Molina. A ellos sí tenían credibilidad para contratar a los grupos, y se empezó a hacer una bola de nieve
que afortunadamente, y tengo que agradecerlo, Leo, a Federico Rublí, esa investigación que hizo, esta segunda edición del libro, donde me invitan a escribir la introducción, y por supuesto a Deborah Holtz, la editora, sí, porque de veras, con todo respeto, pues ya le quitamos lo diabólico al festival. A 50 años sí podemos decir la verdad, sí podemos platicar abiertamente de él, y fue una idea, una aventura de juventud, pero también un modelo de negocio, porque Eduardo López Negrete y yo lo pensamos como un modelo de negocio para tener contenido para la televisión. Vendíamos los spots nosotros. En aquel tiempo Telesistema Mexicano eso te permitía, el que tú pudieras comprar el tiempo y comercializarlo. Y nuestro primer cliente fue nada menos que Coca-Cola, que yo manejaba la cuenta en McCann Erickson, y visitamos al director de Mercadotecnia en ese momento, que era Vicente Fox. Mira, qué interesante. Luis, bueno, pues tú junto con tu padre toda la vida metido en el tema de la televisión, ¿lo veían esto como un negocio? No, yo lo vi como la gran aventura de mi vida. Mira, en este programa tenemos la suerte de tener a Justino, que fue el cerebro, digamos, creativo, administrativo, en el sentido de cómo se iba a hacer la logística, la venta de boletos, los patrocinadores, que en un momento pensaron que iba a haber muchos. Federico, que obviamente es un experto y que en este libro pues escribe un texto maravilloso. Y yo pues también estoy sacando mi libro este año, porque es 50 años donde están todas mis aventuras, experiencias, de todo este asunto. En un libro pues no tan bonito como el de Federico y de Graciela, porque ese libro tiene unas fotos maravillosas, pero hice los testimonios de mis compañeros. Hasta habla Justino, habla el Negro, hablan todos mis compañeros, unos pues ya no están con nosotros, pero te doy una visión desde el punto de vista de estar en el escenario, de estar backstage y de estar encargado de la producción de un evento de este tamaño. Claro. Ahora, yo creo que hay que empezar un poco para la gente que nos está viendo, sobre todo para los jóvenes, Federico, entender ese México que caray, ¿cómo ha cambiado México en 50 años, no? Porque finalmente ese era el México del PRI, cerrado, mocho, autoritario. Los chavos no se pueden entender que el gobierno se metiera para la organización de un concierto de rock, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que el gobierno no lo supo de antemano lo que iba a suceder, ¿no? Porque, pues como ya comentó Justino, en el marco de unas carreras automovilísticas sí, en Valle de Bravo, se pensó pues que se podía tener la noche previa, o sea, el sábado, porque el domingo era la carrera, supuestamente, se iba a tener pues una noche mexicana con grupos mexicanos de rock del momento, que pues estaba pasando por un auge muy importante el movimiento del rock mexicano original, ¿no? Entonces, pues esto evoluciona y entonces en vez de tener 2, 3 grupos para amenizar una fiesta, pues esto crece y se dice, bueno, vamos a hacer un festival, ¿no? Al final del día se consiguieron 12 grupos en el cartel, solamente llegaron a actuar 11, porque el 12avo pues no llegó por haberse quedado atorado en la carretera, ¿no? Pero, digamos, lo importante de esto es que, pues, esto rebasó tanto a los organizadores, que aquí están Justino y Luis para poder atestiguarlo, ¿no? Rebasó el hecho de que se esperaban quizás unos 20,000, cuando muchos 60,000 asistentes ya el día previo, cuando se vio pues el mar de gentes que habían llegado, ¿no? Pero realmente pues fueron 300,000 jóvenes, según mis cálculos, ¿no? No hay obviamente una cifra oficial. Entonces, el gobierno realmente de antemano pues tenía cierta suspicacia, pero tampoco sabían muy bien lo que iba a suceder hasta que sucedió. Entonces, esa es parte de mi investigación, ¿no? O sea, haber podido comprobar que agentes de la Dirección Federal de Seguridad y de Gobernación estaban presentes y estaban informando permanentemente a sus superiores, ¿no? Y sus superiores tan altos como el mismo secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, que yo creo, en mi hipótesis, él fue el que dio toda esta campaña de censura que hundió muy desafortunadamente al rock mexicano como expresión músico-cultural por más de 10 años. Justino, dice Federico que lo rebasó. Cuéntanos de eso. O sea, ¿sí no esperaban este mar de gentes que llegó? Efectivamente, nosotros, Leo, imprimimos solamente 25,000 boletos. Esos boletos se pusieron a la venta a través de las distribuidoras de coches Automex. Ya sé que lo que se quería era que fueran a las carreras, ¿no? Y Billy Strauss era el presidente de
la Asociación de Distribuidores Automex. El negro iba a correr uno de los coches, el Super B, que ahora es todo esto es la Chrysler, y con 25,000 personas nosotros nos sentíamos pero halagados y con mucho éxito. Lo que sucedió efectivamente es que cuando nosotros empezamos a hacer la promoción, le pido yo a don Julio Velarde, que en ese momento era el vicepresidente comercial de Radio Fórmula, y perdón que lo cite así, sí, ¿no? Pero es la realidad, y Radio Juventud se convierte en Radio Avándaro, porque él me dice, oye, pues con mucho gusto te apoyo, pero dame los derechos de transmisión para que podamos pasar en vivo el concierto. Le dije, perfecto, a cambio de la promoción. Y sí quiero hacer énfasis de que don Julio nos apoyó muchísimo, y tanta promoción hizo que el radio, pues obviamente, y la boca en boca, pues empezara la juventud de México, niños, niñas, jóvenes, en fin, pues a pensar en el rock mexicano, los grupos, aceptar. A Luis le facilitamos la tarea, porque cuando hubo la promoción, pues ya era creíble el evento, y la verdad, sí, nos rebasó. Televisa, por otro lado, estaba promocionando las carreras del domingo. Ellos promocionaban el espectáculo del domingo, que entre carrera y carrera, Leo, hay tiempos muertos. Entonces, tanto Luis como Carlos Alarraqui tenían la función, dentro de muchas, de hacer la edición del concierto y pasar lo mejor de los grupos entre carrera y carrera. Bueno, desgraciadamente ya no hubo carreras. El aperitivo, que era el rock, pues pasó a ser el plato fuerte, y ya no hubo plato fuerte de carreras, ¿no? Entonces tuvimos un verdadero problema con la gente del Telesistema Mexicano, porque tuvieron que implementar, pues, ¿qué hacemos de 10 de la mañana a 3 de la tarde, 5 horas? Pues meter películas de Pedro Infante y de Cantinflas, ¿no? Y obviamente nuestro modelo de negocio se vino abajo, porque ya no pasaron los spots que nosotros habíamos vendido, y pues la utilidad del modelo de negocio pues se fue a cero. Digo, como negocio entonces no jaló, pero Luis, vaya que marcó una época. ¿Tú a qué dirías, a qué se debió el éxito de Avándaro? Bueno, yo creo que la juventud estaba necesitando una reunión en la que fueran libres, en la que salieran adelante. A ver, después de una década dura que fue la década de los 60, después del halconazo todavía del 71, que lo que ellos querían era no ir a ver a un artista famoso, ellos querían ir a buscar esa libertad de tanto cantaba el rock, de ir a un lugar, de estar en el campo, de estar en un lugar donde pues, te podías, en la famosa filosofía del peace and love. Y yo también pues le metía fuerza, porque tenía yo un programa los domingos con Jacobo Zabludovsky que se llamaba La Onda de Woodstock. Y ahí hablábamos de videoclips, hablábamos del pelo largo, traíamos algunos grupos, y también sirvió mucho de promoción a eso, ¿no? Y pues esto fue creciendo y creciendo, como dice Justino, de repente, y yo nunca imaginé que, pues, 25,000 personas, ya me siento halagado también, como dicen, pero cuando llegamos a Avándaro, que era un jueves como hoy, ya había gente, ¿no? Ya había gente acampando. Y luego, pues, ¿qué hacemos con esa gente? Y estamos apenas subiendo las cámaras, subiendo los equipos, la luz, el sonido. Y llega el viernes y todo el día tenemos que hacer algo, porque no puedes tener una masa que ya son 50,000 en la mediodía, 100,000 en la noche, ahí sentados nada más. Entonces, pues empezamos a hacer chequeos de sonido, chequeos de luz, palomazos, como se llamaba. Entonces, hubo muchas improvisaciones de algunas cosas que fueron muy reales, y a platicar con el público, a meterlo en la onda que queríamos. Entonces, nuestro lenguaje era: aquí estamos unidos en sana paz, el que está a tu lado es tu hermano, comparte la comida, comparte las cosas, no le compres nada a nadie, aquí todos te regalamos la vida. Entonces ellos se enmararon. Aparte sucedieron fenómenos muy extraños. Llovía de repente de una manera que se enlodaron. Entonces al rato todos ya estaban empapados y enlodados y se volvieron iguales. Por eso presumimos el decir que fue la primera reunión de más de 450,000 jóvenes, por razones no políticas, sino por razón de ir a buscar esa aventura de la paz y el amor, y que todos se volvieron iguales. A mí que no me vengan con que clases sociales, que porque si el color de la piel, que no, todos se volvieron hermanos. ¿Y qué pasó? Justino, tú confírmalo. No hubo un accidente, no hubo una pelea, no hubo una bronca, no hubo una violación. 2 días o 3 días que la gente convivió, y no lo podíamos creer, que no fueron a ver a Rod Stewart, ni a ver a
a Queen, no fueron a verse ellos mismos y encontraron ese reflejo. Y las bandas mexicanas que tocaron, pues ya estaban tocando muy bien. Ya venía el Peace and Love, ya venían los Duk Duks, ya estaba el Peace Souls in My Mind, que son quizás los que destacaron mucho. Y era ese rock que llegó del norte y desplazó a los rock and rolleros. Los rock and rolleros que le cantaban las canciones bonitas a la Popotitos o a la Chica Alborotada, ya traían un rock más agresivo. Ya no le cantaban tanto al amorcito, sino a la vida misma. Y eso fue evolucionando en que había una interacción entre ellos mismos. Y sí pasaron cosas, porque lo platicábamos otro día, que calculamos un espacio para 25,000 personas, con el sonido y con la luz, y de repente pues, se vuelven 3 estadios aztecas. Híjole, si en el Estadio Azteca hay que poner bocinas por todos lados, porque los decibeles que la gente genera son una cosa, pero ¿a dónde le vas a llegar? Tú veías hasta donde acababa el monte. La gente no nada más estaba en las tomas, estaba escondida atrás de los árboles, en las calles, en los lugares, y como todos convivían, pues hacían casita para el baño, pasaban a la chava que se amareaba alguna vez o alguna cosa, pero respondían, y respondían a todo. Entonces, en un momento, si se fue la luz, les valió, se ponían a cantar, Leo. ¿Sabes lo que es estar escuchando 250,000 gentes a coro, canciones que tú no entendías lo que cantaban, pero lo cantaban, o con cualquier cosa hacían esto? Y entre nosotros mismos hubo la idea, Justino la tuvo muy bien también, de que la seguridad la manejáramos nosotros. Entonces no hubo ninguna presencia de ningún policía, ningún soldado agresivo, ningún granadero. Hizo que los chavos tuvieran esa actitud de peace and love, ¿no? Aquí estamos juntos y unidos. Y luego las cosas que les contábamos, lo que hicimos, lo que sucedió. Por eso yo en este librito hablo de lo que le pasó a los músicos, lo que dijeron los músicos, lo que dijeron pues, algunos intelectuales, escritores y algunas gentes de prensa. Creo que una de las cosas que lo he comentado es que yo y mi gente invitó a toda la prensa de espectáculos y no invitamos a la prensa de primera plana y no invitamos a la prensa de la nota roja. Entonces los tabloides de entonces pues hicieron su agosto, porque vender buenas noticias pues no vendes periódicos. Sí, y los encabezados que surgieron pues sí nos pusieron en duda a todos. Oye, yo creo, Federico, que por lo que nos están diciendo, este es un festival que viene a coronar esa generación de jóvenes que lo que querían era libertad. Yo recuerdo mucho a Luis González de Alba, que fue líder del movimiento del 68 y escribió un artículo en Nexos que causó mucha controversia, donde decía, hombre, nosotros no queríamos ni el comunismo ni el socialismo, lo que queríamos era echar desmadre. Íbamos a las manifestaciones para echar desmadre. Perdón que lo diga así, pero así lo decía Luis González de Alba. Yo creo que el 68, el 71, Avándaro, en fin, lo que vemos es una juventud que se sentía oprimida, reprimida por ese sistema político y lo que quería era libertad, Federico. Claro, definitivamente. O sea, lo que se tenía era que la juventud estaba como que atrapada en una olla express, en donde lo que querían era precisamente que hubiera una salida para pues desinhibirse totalmente y poder realmente comportarse en plena libertad, que era precisamente el yugo que se tenía encima de toda la parte del gobierno y la parte social. O sea, teníamos ese yugo no solamente por parte de las autoridades, sino que también en la escuela, en las familias, etcétera, ¿no? Entonces era algo como que había que salir, ¿no? Y esa libertad, pues, se buscó mucho en el rock. O sea, precisamente la capacidad que tenía el rock para esto, sobre todo en esa época que veníamos del hipismo de los Estados Unidos, el 68, 69, ¿no? Y bueno, todo esto coincidió con la gran euforia que se gestó en un movimiento de rock propio. Como ya señalaba Luis, o sea, veníamos saliendo, los grupos mexicanos ya venían saliendo de los covers en español que hacían en la época dorada del rock and roll, las baladas, ¿no? Y por ahí, por el 69, empezaron a querer componer y a componer composiciones propias, canciones propias, obviamente en la tradición de lo que era el rock psicodélico, el rock ácido de la época. Y lo hicieron muy, muy bien. Y ese movimiento se bautizó como la Onda Chicana y curiosamente fue muy apoyado por las compañías disqueras, ¿no? Que las abrieron las puertas y grabaron extensamente
todas estas obras de la onda chicana. Los empresarios del espectáculo les abrieron también las puertas a estos grupos, ¿no? O sea, en centros nocturnos, en explanadas universitarias, en estos grandes salones donde había tocadas de rock, pues se llevaban a cabo. Entonces ya lo único que faltaba de todo este movimiento que iba en un tremendo ascenso, que también ya estaba logrando la internacionalización, hay que decirlo, ¿no? Sí, sí. Entonces era un movimiento muy prometedor y lo que faltaba era culminarlo con un espectáculo pues tipo Woodstock, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Pero pues no contamos con que las autoridades se asustaron y entonces proscribieron el rock por 12 años. En esa época, Leo, no teníamos celulares, no había ningún internet, ¿no? Tú imagínate la comunicación que tenía la gente de Gobernación, que efectivamente cuando estábamos el Negro y yo, el viernes nos llegaron 2 personas a cada uno diciendo, los vamos a acompañar durante toda su estancia aquí en Avándaro. O no sabíamos que eran personas que nos iban en un momento dado a agarrar, ¿no? Pero no, hasta les pedíamos, oye, ve por aquello, ve por araña aquello. Los agarramos de chalanes y resulta que eran los de la Federal de Seguridad, ¿no? Bueno, afortunadamente no hubo más incidentes, al contrario, yo estoy muy agradecido con Luis, con Carlos, con toda la gente que, el ingeniero Rojas, que en paz descanse, Michelle Strauss, en fin, mucha gente que colaboró en la contraportada, en la tercera de páginas del libro de Federico, pues están todos los que fue la organización de la promotora Go. La promotora Go la hicimos el Negro y yo al 50% cada uno, precisamente como una empresa que íbamos a tener éxito en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla, a lo largo del año, pero ¿cuál fue el susto? Pues me tuve que ir del país 4 años, Macán me mandó a Brasil, afortunadamente, y pues regresé a los 4 años un poco más maduro. Se quedó esta idea, Luis, de que fue un festival de sexo, drogas y rock and roll. ¿Qué dirías al respecto, Luis? Pues qué pena, porque es mentira, ¿no? ¿Cuál sexo? Digo, yo tengo las pocas imágenes que tengo ahí, sexo, drogas. Pues mira, si había 300,000 personas, ¿cuántas toneladas de marihuana tenía que haber ahí para alimentarlas, no? Obviamente había alguno por allá y otro por acá, como los hay en los conciertos actualmente. Sí, claro. Pero no fue así. Oye, ya es legal, Luis, y ya es legal, aparte. Bueno, ahora es legal, pero estamos hablando de hace 50 años, obviamente es un tema que fue incómodo, aquí lo voy a leer un momentito, para casi nadie se quería acordar de esto, y la incidencia y desarrollo político, social y cultural resultó una catarsis para el México de aquel entonces. Avándaro fue un suceso que estuvo en silencio, que no existe ninguna información en las librerías. Ahora qué bueno que gracias al libro que tiene Federico con el libro de fotografías de la señora Iturbide, es otro cambio. Creo que son los 2 únicos libros que realmente están circulando en este momento, porque no son los libros oficiales, porque no hay un libro oficial que te narre la historia. Claro. Es los libros que salieron de nuestra experiencia, de lo que habíamos sentido y de los que lo recuerdan y que no lo van a olvidar nunca, porque ahorita cuando mis hijos, que son los neoavandarianos, nosotros somos los avandarianos, decíamos nosotros ya, los neoavandarianos, preguntan, oye, ¿qué pasó en Avándaro? Pues no pasó nada. ¿Por qué? Porque pues, recuerdo cuando yo llegué a Telesistema Mexicano con las cintas de videotape que habíamos grabado, me dijeron, ¿qué hiciste? Me dijo mi papá. Y el tigre, sí, manito, ¿qué hiciste? No hicimos nada, fuimos felices de la vida. Hasta nos sacaron una foto a Justino, al Negro y a mí, y al ingeniero Rojas con mi ex esposa Patricia, diciendo, estos son los cinicazos. Porque el error fue invitar a esa prensa, que pues hizo su nota, pero la otra prensa, hay una cantidad de recortes de periódicos, y también pude recopilar también las opiniones de algunos intelectuales, periodistas y políticos, de lo que expresaban al respecto. Y sí notamos eso, que la familia en esos momentos tenía una forma de pensar muy cerrada, era una forma de te callas la boca, éramos la generación del silencio. En la mesa no se habla de política, a menos que es una familia que esté muy activamente política. Y pues una encuerada, y había varios encuerados, porque estaban empapados. Sí. Había una encuerada que de repente pues, se quitó el top, igual tal chavita que subió al escenario y se quitó lo que traía y se puso una camiseta de Avándaro y la gente la ovacionó como si fuera un gol de México contra Italia en el Estadio Azteca, ¿no? Pasaban cosas increíbles, pero lo más increíble es el comportamiento de solidaridad que había en el joven mexicano, que sigue existiendo y que ha tardado 50 años en que descubramos y salgamos a decir la verdad. Lo que nos preguntan, ¿harías otro festival? Digo, no.
Creo que uno fue suficiente porque ese fue icónico en mi vida. Totalmente. Y creo que me marcó para el resto de mi vida en la música, en el rock, en lo que estoy haciendo y en las ideas que tenemos. Pero déjame preguntarte, Luis. Yo creo que no tendría nada de malo si hubiera sido un festival de sexo, drogas y rock and roll. Yo no creo, o sea, a mí no me escandaliza, pero lo que nos estás diciendo es que en realidad fue bastante fresa. Te digo la verdad, sí, lo estábamos comentando el otro día, que pues obviamente el ver un greñudo, con todo así, la gente le tenía ya como una satanización contra el rock and roll, ya habíamos que el rock and roll perdió el apellido y se volvió rock, todavía peor. Lo veían como que algo de mal gusto, las buenas conciencias, no vamos a permitir que nuestros hijos estén metidos en ese tipo de aquelarre, porque lo veían como un aquelarre, digo, el aquelarre. Creo que yo he estado en muchos conciertos, he hecho muchos conciertos, y la verdad es que los grupos extranjeros dicen que el mejor público es el mexicano. Totalmente. Que son los que más les cantan sus canciones, los que más les obedecen. Y yo me acuerdo que de repente cuando se iba la luz empezaban a cantar. Yo no sé qué cantaban porque el eco, pues ya sabes. Pero llegar hasta el último monte y oírlos cantando y de repente con fogatas y eso, fue una experiencia y nosotros no pudimos, bueno, filmamos, pero obviamente la guardaron porque Emilio dijo algo muy chistoso. No, hay que guardarlas. Las mandaron a un lugar en Tijuana con otros videos, se perdieron. Y le digo, ¿y por qué la quieres guardar? Y dice, porque es evidencia. A ver cuántos servidores públicos del futuro los van a acusar de haber estado encuerados ahí en la banda, fumando. No, se guardan las cintas y vámonos. Me dice, ¿y cuál es la postura de Telesistema? Pues que no, digo, porque nosotros la promovimos con Jacobo y con nuestra presencia, con nuestra unidad. No podemos irnos en contra de eso. Me dice, bueno, vete a Videotecnia Noticieros y hazme 10 minutos de lo mejor que encuentres. Y lo fui, armé un video y fíjate que se perdió cuando el temblor. No me diga. Qué lástima, ¿no? Porque esa cinta valía oro. Y ahora esas cintas perdidas de Avándaro, pues es un tema increíble, ¿no? Hablar de eso. Yo en el libro también hablo acerca, ya las encontré yo en mi libro porque mi imaginación no deja de correr. Pero aparte me ha acercado a mucha gente que respeto y quiero mucho, como Federico, como Justino, y hasta los rockeros. Ochoa, Armando Nava, rockeros, el Lora, que se volvió icónico porque fue el que heredó a Avándaro. Todo el mundo cree que todo el mundo era como Lora, y no. Había grupos de Monterrey, de Guadalajara, de Tijuana, del norte. Hijo, fue una mezcla increíble. Lástima que no se pudo grabar un disco, porque el señor Ricardo Ochoa, pues en la aprendidez de todo el momento, cantó una canción que era medio acelerada, yo sé que en televisión abierta no podemos decir, pero decía que tenemos el poder, y de repente, y el que no cante, y en ese momento de Gobernación, ¡pum!, cortó la transmisión y ahí se cayó. Ahí empezó el problema de la opinión de la gente que estaba viéndolo y oyéndolo. Pero qué pena porque había mucho talento joven, había muchas cosas que sucedían y nos hacía falta. Es como digo en el prólogo que tengo con Federico, dice, nada fue igual después de Avándaro, una herida en la piel del tiempo que compartimos como estigma quienes fuimos testigos y actores de una época en que ser joven y además rockero significaba ser un peligro en potencia para el Estado, la sociedad y la Liga de las Buenas Costumbres. Sí, caray. Y yo quiero decir que nosotros somos los polvos de esos lodos, porque nosotros somos resultado de esa generación que demandó libertad y bueno, programas como este y la liberalización, la democratización del país se debió a estos jóvenes pues, que se atrevieron a hacer este tipo de cosas en un sistema tan cerrado, tan autoritario como era aquel que teníamos a principios de los años 70 en nuestro país. Vamos a una breve pausa, regreso, vamos a seguir hablando del Festival de Avándaro que realmente marcó a la música, marcó a una generación. Se están cumpliendo 50 años de este gran festival. Regresamos. Bueno, estamos platicando con Luis de Llano, Justino Compeán y Federico Rublí sobre el 50 aniversario del Festival de Avándaro. Un poco te quiero preguntar, Federico, que nos cuentes un poco de la música. Ya lo han tratado, ¿no? Este es un festival que marcó ese, digamos, rompimiento de Enrique Guzmán,
César Costa, supongo, Angélica María, los cuales todos les mandamos muchos saludos. Pero, entonces, ¿qué llegó? Cuéntanos el tipo de música que hubo en Avándaro. Fíjate que qué bueno que tocas ese punto, porque casi siempre cuando la gente se acuerda de Avándaro, se acuerda del sexo, drogas y todo lo que hubo y la censura, ¿no? Pero el aspecto musical creo que fue fundamental, porque bueno, como venía yo ya diciendo, venía esta tendencia del rock propio de la onda chicana, en toda la tradición del rock psicodélico, del rock pesado, el rock fuerte de la época, ¿no? Y se venía desarrollando. Yo diría que la cuna de ese movimiento de rock propio fue Tijuana. Y en Tijuana, bueno, pues se desarrollaron grupos excelentes como Peace and Love, como El Ritual, un grupo excelente que incursionó en el rock progresivo de manera muy adelantada a su época, ¿no? Bueno, los Duk Duks, ellos eran de Durango, pero se desarrollaron en Tijuana. Y bueno, todos estos grupos se vienen a México y entonces empieza un fervor acerca de este rock que se denominó la onda chicana, pues muy potente. Empezó a haber muchas presentaciones. De Guadalajara llegaron excelentes grupos. La Revolución ¿Qué tipo de rock era, Federico? Perdón, ¿qué tipo de rock lo podemos caracterizar? Era rock psicodélico. Psicodélico. ¿no? O sea, un rock realmente no pesado en la definición que tenemos hoy día, pero sí era un rock psicodélico, un rock que pues trataba de emular lo que en ese momento estaba de moda como Cream en la Gran Bretaña, como Led Zeppelin, o sea, ese tipo de rock, ¿no? Entonces, pero de manera muy original, porque le imprimieron también elementos propios de la mexicanidad, por ejemplo, el incluir sección de metales, o sea, eso es muy mexicano, claro, ya existía Chicago y Blood, Sweat and Tears, pero haber contratado a músicos que provenían de grupos folclóricos que usaban metales, ¿no? Inclusive del mariachi, fue algo también muy valioso, ¿no? Entonces, bueno, decía yo también de Guadalajara, llegaron grupos como Bandido, como la Revolución de Emiliano Zapata, el 39.4, o sea, fue realmente un apogeo tremendo, ¿no? Y lo que yo quiero destacar de este estilo musical es que si hoy día escuchas todos estos discos de estos grupos 50 años después, están disponibles hoy día en YouTube, en donde quieras, ¿no? Pero si tú escuchas, por ejemplo, estos discos de los Duk Duks, de Peace and Love, del Ritual sobre todo, ¿no? Te suenan 50 años después todavía muy frescos, muy actuales, ¿no? Y pues tiene que ser, porque lo que hicieron también fue sentar las bases para desarrollar el rock mexicano y hacia más adelante, ¿no? O sea, el Three Souls in My Mind, que luego se convirtió en el Tri con Alex Lora, pues claramente abrevó de toda esta tendencia, de todo este estilo, ¿no? ¿Y quién fue el grupo más popular? ¿Podemos decir que alguien barrió, digamos, cuando se presentó? Quería comentar que a mí me tocó la suerte de hacer el sorteo para ver quién actuaba primero. Y quiero decirte que absolutamente todos se morían por abrir el espectáculo. Ah, sí. Ya quién fue el más exitoso, desde mi punto de vista, pues difícil decirlo porque el ambiente fue subiendo y todos tuvieron un gran éxito. Yo le doy un gran mérito a los 11. ¿Tú, Federico, dirías que hubo uno más popular o sí fue...? Ahorita te pasamos, Luis. Yo creo que lo que sucedió fue que, digamos, el más popular tuvo la suerte que actuó a las 12 de la noche, que era el clímax del festival. El festival inició a las 8 de la noche, terminó a las 8 de la mañana. Entonces, a las 12, bueno, fue el clímax, ¿no? Fue Peace and Love. Y yo creo que eso fue lo que jugó en su favor. Lo que jugó en contra de los grupos que siguieron después, que eran igual de buenos, podrían haber sido logrado el mismo clímax, es que pues el sonido empezó a fallar de una manera muy fea, digamos, ¿no? O sea, de repente se fue la electricidad, se fue el sonido, ya fue muy deficiente, inclusive la iluminación y todo eso. Entonces, eso sí jugó en contra de los grupos que siguieron. Pero bueno, claramente los Duk Duks, como los que abrieron, es importante, como señalaba Justino, y el Peace and Love, que fue justo a las 12 de la noche, yo diría que ese fue el clímax, y por eso es que Peace and Love se le identifica tanto como el grupo de Avándaro. Luis, tú querías agregar algo en esto. Bueno, el grupo que sobrevive más que nada es el de Alex Lora, que fue el que cerró el festival a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, porque les hablaba, ya sé como el Lora, le habla a la raza, le habla en su idioma, le habla en sus cosas. Y después de que nosotros vino Woodstock, y luego vino la película de Woodstock, entonces el rock mexicano lo identificaron con Santana. Entonces los gringos y la gente, y nosotros, mira, ese sonido es latino, no era mexicano totalmente, tenía así esos ritmos así muy de tropicalón en el momento que Santana, Black Magic Woman y eso. Entonces muchos grupos, como decía, sí eran con metales.
Entonces, de ahí yo creo que vienen los gruperos también, después evolucionan a eso, ¿no? Sí. Pero en los grupos con metales, Bandido, digo, todos eran medio Blood, Sweat and Tears, sí, y surgieron grupos después, pero era esa música que es mezclada entre la guitarra eléctrica que Batis, que nunca pudo llegar, se quedó atorado en la carretera en una limusín, porque su mujer estaba embarazada y decía que tenía ya momentos casi de preparto, y no llegó, se quedó ahí arrumbado. Pero yo siento que ese sonido, que le llamaron chicano, porque tenía ese sonido, sí identificaba a mucha gente. Ahora, que te cantaran las canciones, pues no te las cantaban porque no las habían oído nunca. Porque dijimos, oye, que sean canciones originales. En ese momento, ¿quién quería ser algo original? Alguien quería alguien que sonara como los Rolling Stones, o que sonara como dijiste, como Led Zeppelin, esos grupos, que eran los grupos que nos habían movido a través de la radio, porque la radio en los 70 tocaba algunos rocks en español, pero muchos, la hora de los Beatles, la hora de los Birds, la hora de los Monkeys, la hora de no sé qué. Entonces la gente estaba acostumbrada a oír esos sonidos nada más. Ahora, ¿qué pasó? Que fue una lástima que no se grabó ningún disco en la banda. Sí, caray. No se pudo. Por más que trataron de poner las cintas y la lista, ¿no? Y que los videos, pues aunque sí ahí está grabado, pues los ingenieros no les sabían también al rock, ¿no? ¿Qué dices, Federico? A ver, Justino, yo te quiero preguntar. Perdón, Federico, tú querías agregar algo. Sí, venga. Nada más algo muy breve. Sí. Luis, fíjate que afortunadamente, de manera misteriosa, sí sobrevivieron algunas grabaciones. Okay. La intención sí fue grabar todo el festival, ¿no? Y bueno, años después, hace 25 años, misteriosamente Armando Molina, que en paz descanse, que fue el que organizó y contrató a todos los grupos, ¿no? De alguna manera rescató parcialmente algunas grabaciones. Entonces, y se editaron en un CD que se dio a conocer hace como 25 años, ¿no? Entonces, afortunadamente, lo que se rescató ahí es precisamente la actuación de Peace and Love, entre otros 3, 4 grupos, ¿no? Pero la actuación de Peace and Love es importante porque ahí está lo que referían hace rato, ¿no? Lo de la canción de Tenemos el Poder, que realmente asustó a las autoridades, y la canción de Marihuana, que también los asustó. Entonces creo que ese testimonio, qué bueno que se logró rescatar, con todos los defectos de sonido, pero ahí está. Oye, ¿y se consigue este CD ahí en algunas plataformas o algo así? Sí, seguramente en YouTube está, o sea, ¿sí? en las disqueras ya no se vende, ¿no? Porque sí, claro. La empresa que lo sacó ya no existe. Ajá. Pero definitivamente en YouTube se puede conseguir, ¿no? O sea, hay que buscarlo, a Vándaro en vivo, y ahí está. Yo creo que si vas a Tepito lo encuentras, pirata, pero lo encuentras ahorita, ¿no? Porque es un disco. Ahora, después de esta celebración de 50 años, a Vándaro se va a poner de moda en muchos aspectos, ¿no? Vas a ver qué va a pasar, porque va a haber, hay ahorita este fin de semana, en el 11 y 12 en México, la Secretaría de Cultura está organizando varios conversatorios, están tocando varios grupos. Obviamente no son los de Avándaro, hay una organización que es el festivalavandaro.com, donde Ricardo Ochoa y Armando Nava van a hacer pues de alguna forma Zooms, digitalmente conciertos en diferentes lugares, desde Los Ángeles, desde Tijuana, desde otros lados, y se va a hermanar toda esta gente a este festival. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que hizo Armando fue muy inteligente. Grabó a todo el público que estaba gritando, le supo, que él quiso, esa canción de Avándaro, que a veces nunca la cantó nadie en ese momento. Quizás los Duk Duks la echaron cuando abrieron el concierto, porque fueron los primeros que abrieron el concierto. Y sí, obviamente, imagínate, la tecnología que existe en estos días para oír los monitores de los conciertos, pues ahí se graba una cosa. Pero aquí teníamos que subir nosotros los amplificadores, las baterías, era como si fuera un circo, que subías equipo, bajabas equipo, y al mismo tiempo, pues, calmabas a la gente, gritaban, y cuando se iba la luz, ¿y ahora qué hacemos otra vez? ¿Por qué se fue la luz? Si tenemos plantas, yo creo que Justino se encargó de que hubiera plantas eléctricas para todo. O no tuvimos, mira, nunca se nos fue de control, ¿o no, Justino? Nunca se nos fue de control el festival, siempre tuvimos control total de todo, del comportamiento, de, oigan, se fue la luz, y teníamos que gritar a veces, bueno, no teníamos altavoces ni nada, pero cuando estaba la luz y se oía la guitarra, la ovación nunca dejó de parar, ¿no? Esto que hace sentir. Yo me ponía chinito de ver a tanta gente, y te digo, cuando la primera vez salí con el micrófono a hablarles, digo, ¿cómo le voy a hacer? Me aventaron de todo, ¿no? Me aventaron lodo. Y digo, a ver, todos aquellos aquí, un saludo a mi mamá. Y
Y de ahí en adelante me los eché en la bolsa. Bueno, y oigan, tengo cuando que hacer supera, una, perdón, Federico, pero tengo que hacer rápido una breve pausa. Me está matando aquí el productor, pero regresamos en un momento más. Estamos hablando de los 50 años del Festival de Rock de Avándaro. Federico Rublí, tú querías agregar algo estamos hablando desde luego del Festival Rock de Avándaro que está cumpliendo 50 años este fin de semana. Sí, quería agregar una anécdota, ¿no? O sea, Sí. cuando la luz se fue completamente, han de haber sido como a las 2 de la mañana, estaba actuando un grupo que se llamaba Los Yaqui. Y bueno, se va la luz y claro, como dice Luis, la gente estaba gritando y se entretenía. Pero entonces al baterista se le ocurrió hacer un solo de batería como de 20 minutos y con eso los mantuvo entretenidos, ¿no? Entonces ahí no necesitaba sonido ni luz y se echó el solo de batería y bueno, fue muy aclamado porque calmó ahí a la maravilla. gente, ¿no? Qué maravilla. Oye, yo quiero que Justino nos cuente los efectos que tuvo en su persona de Justino Compián el festival, porque pues te tuviste que ir al exilio, querido Justino. Pues efectivamente, mira, obviamente pues, había muchas amenazas, ¿Sí? nos seguían la gente de la federal, los abogados estaban buscando en los diferentes juzgados si tenemos alguna orden de aprehensión, en fin, y fue una medida más que nada precautoria. También el negro pues estuvo guardado, estuvo de muy bajo perfil durante varios meses, y hasta que no de veras pasaron 4 o 5 meses, pues empezamos ya a levantar la mano. Yo lo que hacía, Leo, es que los viernes pasaba al Consulado de México en Sao Paulo a leer los periódicos que llegaban por valija diplomática, porque no había otra forma de enterarte de cómo estaba la situación, y empezó a disminuir obviamente esa persecución que hubo hacia nosotros los organizadores, hacia el rock mexicano, y pues bueno, cuando terminó mi contrato regresé a trabajar a McCann Erickson, regresé a visitar a mis mismos clientes y pues mi vida profesional continuó su curso. Y hablando de anécdotas, permíteme contar dos que vale la pena. Una es la de Alex Lora, que precisamente conoce a Chela en Avándaro hace 50 años. Ahí se hicieron novios y pues ya van a cumplir 41 años de casados, ¿no? Esa es una bonita historia de una pareja que se conoció en Avándaro. Y cuando hablan de la encuerada de Avándaro, también quiero hacer referencia a la mudanza, el camión de mudanzas que estaba junto al escenario. Ese camión de mudanzas lo pusimos porque pensábamos que iba a llover, como así sucedió. Entonces sirvió en la cabina de radio, ahí se metieron los locutores y también era el camerino donde afinaban su vestuario todos los que participaban de los conjuntos, ¿no? Entonces, cuando la chica esta se sube al techo de la mudanza, porque la gente empezó a acercarse mucho al escenario. Cuando llueve, también abajo del escenario se llenó de gente, empezó a moverse el escenario. Bueno, era un temblor aquello, ¿no? Imagínate el susto que se pusieron todos, empezando por Luis y por Carlos. Entonces, esa chica, los rayos de la iluminación llegaban a la mudanza y aprovechó para pues, hacer su striptease, ¿no? Que ahora fue muy aplaudido y piensan que todo el mundo hizo striptease. No, fueron muy pocas las que hicieron el striptease, ¿no? ¿Y se sabe, Justino, quién era la muchacha encuerada? Sí, desde luego, y aquí le paso la palabra a Federico. Federico es una gran investigación y por eso aprecio tanto la labor que ha hecho Federico y el libro que por segunda edición pues tenga mucho éxito para que se sepa la verdad. Federico, adelante. Lo narro muy rápidamente. Sí, o sea, esta chica pues se quitó la playera, ¿no? Exhibió su busto al aire y bueno, fue muy emblemática porque pues estaba justo en el camión que estaba al lado izquierdo del escenario, entonces todo el mundo la vio. Así como hizo su acto, desapareció y ya nunca nadie supo nada de ella, hasta que un par de semanas después, un periodista sin escrúpulos le inventa una identidad y dice, ella fue Alma Rosa Gómez López, de 16 años, de Monterrey, y le inventa una supuesta entrevista. Y bueno, pasan los años y esa entrevista se hace tradición y son de esos mitos que se van haciendo disque verdad, ¿no? Claro, los que estábamos en el ambiente del rock
en ese entonces sabíamos que había sido una fabricación de este periodista. Bueno, años después, investigando para este libro, que me meto yo al archivo de los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, estoy hojeando y por casualidad me encuentro con un oficio de la Federal de Seguridad, a la PGR, donde le dicen: localícese a la que se conoció como la encuerada de Avándaro, porque necesitamos saber si profesa ideas contrarias al régimen. Y esto fue el 18 de septiembre, una semana después del festival. Bueno, la localizan, leo yo el interrogatorio que le hace la PGR, y ahí descubro que su nombre verdadero era Laura Patricia Rodríguez González, de 18 años, de Guadalajara, y la conclusión de la PGR: no es un peligro para el régimen porque vive del sexo y el vicio en la zona rosa. Bueno, si nos está escuchando, le mandamos muchísimos saludos. Todo un ícono de ese festival, ¿no? A ver, Luis, yo te preguntaría, porque parte de tu libro... Me parece esta foto increíble. Mira, ahí está, pero lo hago para acá. No, para el otro lado. Para el otro lado. Se ve. Para el otro lado. Pero mira, ahí está Justino, el negro, el ingeniero Rojas y yo. Y dirá, los cinicazos brindan por su éxito. A ver, por favor, ¿no? Ahí estábamos desayunando y viendo ese rollo. Perdón, no quiero... De hecho te iba a preguntar, Luis, la prensa fue durísima, azuzada desde luego por el gobierno del presidente Luis Echeverría, ¿no? Pues mira, si tienes un encabezado que dice así, ¿qué dice? A ver, ahí lo voy a escribir, como todo está retrasado un poco. Ahí. El infierno en Avándaro, encueramiento, marihuaniza, degenere sexual, mugre, pelos, sangre, muerte. Come on. Parece una película de HBO, de Cinemax. Nunca pasó eso. Eso está en la imaginación. Mira, yo nada más una última cosa. En este libro, aparte de que participa Federico, tengo un texto que también Justino habla al principio. Tengo esta nueva forma de tecnología, con esta cosa nueva, donde voy a tener imágenes de Avándaro, de las pocas que recuperamos, que tenemos en una edición, para que de alguna forma tengas también el playlist imaginario de lo que fue el festival. Gracias. Oye, pues mándame el código QR y yo lo tuiteo, si te parece, para la gente de La Hora de Opinar que quiera pues tener esta experiencia. Me parece sensacional que hayas hecho eso, Luis. Pues te mando el libro, que debiste haberlo tenido ya desde hace tiempo, pero ha estado muy ocupado. Sí. Pero yo lo comparto contigo y verás que estoy feliz de que tanto Federico como Justino y yo, pues fuimos los protagonistas, organizadores. Bueno, ahora Justino y yo más que nada culpables de la caída de las Torres Gemelas del rock mexicano aquel 11 de septiembre. Curiosa fecha, cuando el rock mexicano perdió la inocencia. Y en mi último texto es decir esto, mira, hay revoluciones que se llevan a cabo empuñando un fusil a sangre y fuego, otras más empuñando la pluma a través de las palabras y las ideas. La revolución de la generación que rompió el silencio surge empuñando una guitarra eléctrica y haciendo del rock una bandera. Ese es mi último pensamiento. Bueno, pues maravillosa manera de terminar este programa. Se nos ha acabado el tiempo. Oigan, qué maravilla. Yo los felicito. Aparte la vitalidad de ustedes después de 50 años de este festival. Lo único que les quiero decir es qué envidia. Se los digo, envidia el haber tenido esa experiencia de vida. De verdad, qué maravilla. Federico Rublí, muchas gracias. Mario, muchas gracias a ti. Justino Compeán, muchas gracias, Justino. Muchas gracias, Leo, y si me permites decirte que mañana, precisamente el 11 de septiembre, cumple 15 años de muerto el negro López Negrete. Tenemos que reconocer que si no hubiera pensado él en hacer las carreras, no me hubiera invitado a mí, no se me hubiera ocurrido hacerlo de Avándaro. El negro realmente es el pivote que hizo de este festival una aventura. O sea, murió en la fecha que se celebraba. Justo, fíjate qué coincidencia. Muere el 11 de septiembre, lo enterramos el día 12, cuando iban a hacer las carreras, hace 15 años. Increíble. Bueno, pues hay cosas luego muy misteriosas que lo llevan a pensar a uno en estas coincidencias. Gracias, Justino. Luis, a ver, presume tu libro, por favor. Mira, aquí está el libro. Este libro se lanza mañana. Estamos yendo a Valle de Bravo a tener un conversatorio para darle memoria a varios invitados, que Justino estará con nosotros,
platicando acerca de lo que sucedió, pero ahí cerquita de Valle de Bravo, cerquita de donde estaba el Festival de Avándaro. Para mí es un honor compartir esto, y el QR te lo voy a mandar con el libro para que tú lo puedas capturar y lo puedas mandar, porque hay imágenes, pues no pertenecen a nadie, porque yo lo edité hace muchos años y lo regalé a todo el mundo porque tenía que ser compartido. Era lo único que teníamos de Avándaro, más que los recortes, algunas fotografías muy buenas de otro libro que se llamó Nosotros, que hicieron los de la Tinta Blanca, otros los grupos que estuvieron ahí. Y pues ahora con la presencia de Justino, pues ya vemos que esto sí no fue un jueguito, esto fue de verdad y hecho profesionalmente, aunque muchos lo critiquen. No, hombre, qué maravilla. Les agradezco mucho a los tres. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muy amable. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Vaya programa. Yo lo espero el lunes a las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.